Primera Pedro, capítulo 2, verso número 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Recién cantamos, grandes cosas ha hecho el Señor para nosotros, y este es un buen momento para recordar. Justamente en la reunión de ayer a la noche estábamos viendo cuán importante es recordar, y si bien en la Biblia se nos dice que hay que olvidar lo que queda atrás, se hace referencia a otro tipo de cosas que son nocivas, pero los cristianos tenemos que siempre mirar hacia atrás los acontecimientos que han marcado nuestra vida, y este es uno de ellos. Así como el pueblo de Israel miraba la Pascua y otras fiestas, la Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, que Cristo es nuestra Pascua. Así que cada domingo estamos mirando hacia atrás y nos remontamos hacia esos 2000 años atrás en que el Señor hizo algo para nosotros tan beneficioso y tan maravilloso que comenzamos a disfrutar en la tierra, pero evidentemente la plenitud de la obra de Cristo la vamos a disfrutar en el cielo. Y no necesariamente en esa plenitud total cuando nos toque la muerte, porque aún cuando nos toque la muerte, el cuerpo queda acá. Así que todavía falta otra partecita, que esa parte material nuestra sea transformada y glorificada. Y entonces en una plenitud, cuerpo, alma y espíritu, vamos a estar, como cantábamos hoy, delante de la presencia del Señor, con gran alegría alabándole. El verso 24 dice 4 cosas importantes que nosotros podemos tener presentes en esta mañana en que estamos mirando la cruz. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. La primera cosa que se destaca acá es el protagonismo de Cristo. Dice, quien llevó él mismo. Ustedes saben muy bien que nuestro Dios en su creación, Él diseñó hacerse presente a través de la autoridad delegada. Y Él creó ángeles, y aún después de la caída del hombre, cuando Él usó a sus emisarios, a sus siervos, usó profetas, y cuando tenía que usar un ángel lo usaba y hablaba en nombre de Él, como sucedió en el caso de la anunciación del nacimiento, la encarnación del Señor a través de María, y también a través de sus profetas, como nos dice la carta a los hebreos, que el Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres de muchas maneras por los profetas, en este presente siglo nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir que, siendo el Señor quien ha delegado tantísimas cosas en la creación del universo y del mundo, hay algo que no delega, y es la salvación, la redención de la humanidad. Dios se hace protagonista. Esto es como que el tema era tan serio, tan complejo, y no había que arriesgar ningún tipo de posibilidad de error, que Él mismo decide hacerse presente y hacerse protagonista. Esto es algo realmente maravilloso. Hoy uno de los hermanos hablaba del Dios grande y el Dios eterno.
Cuando uno lee el versículo de Isaías 57, que dice, el alto y sublime que habita en la eternidad, y se presenta a Dios como el alto altísimo, o sea, el ser más encumbrado que existe en el universo, y se lo presenta como el eterno, que habita en la eternidad. Es un concepto que nosotros no podemos entender ni manejar. Dios vive en la eternidad porque Él es eterno. Dios es antes que todas las cosas, después que todas las cosas. Y excede al mismo tiempo. Y ese mismo texto dice que Él habita con el humilde de espíritu. Y eso habla de la doble naturaleza de Dios, la trascendencia, que es el Dios infinito y eterno que está por encima de todo, el alto y sublime, pero habita en un corazón también. Esa es la inmanencia, o sea, es la condescendencia de Dios. Dios se hace presente de esa manera, llena el universo y llena un corazón. Es una cosa que solamente Dios puede hacer. Y eso es lo que Él hizo en la persona de su Hijo, hacerse un Dios cercano, hacerse un Dios cercano. El Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, un día se hace protagonista. Eso es algo realmente maravilloso que nuestra mente no alcanza a entender, su protagonismo. En segundo lugar, dice también, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y esto nos habla de su encarnación, ¿no? Nos habla de la humanación. Otra cosa que a nosotros nos resulta difícil poder entender, que el Dios eterno e increado se humanice y viva en un cuerpo. Es más, nos cuesta entender cómo ese Dios se concibe como hombre en el vientre de una mujer y pasa a ser una cosita minúscula y crece sin dejar de ser Dios, sin de perder la esencia de su divinidad perfecta. Él vive el proceso que Pablo le llama en Filipenses capítulo 2, el proceso del vaciamiento. Y es toda la prerrogativa, toda la gloria excelsa de su presencia, ocultarla tras un velo de carne en la encarnación del Señor. Y tiene que estar en los brazos de una mujer, y tiene que ser alimentado por su mamá María, y tiene que ser criado y enseñado en las cuestiones de la ley y de la palabra del Señor, ser llevado por su papá al templo y tantas cosas. El Señor tuvo que humanarse, y la humanación del Señor realmente es algo maravilloso para nosotros, porque si nosotros sabemos muy bien, si hubiera muerto un ser angelical, por más maravilloso que haya sido su acto de amor, Él no puede entender nuestras necesidades, nuestros problemas. Por eso el escritor de los Hebreos dice que el Señor pasó nuestras necesidades y debilidades y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que puede entendernos. Y eso realmente es algo maravilloso, porque hay experiencias de la vida que nos tocan y decimos, ¿y quién me entiende? ¿Quién me comprende? ¿No? Y Él tiene la capacidad justamente de poder entender nuestras necesidades, porque Él se encarnó, se hizo 100% hombre, siendo 100% Dios. Y como dice el himno, humanidad y divinidad vivían en su persona. O sea, la plenitud de ambas estaban allí juntas. Nunca dejó de ser hombre, nunca dejó de ser Dios. Y las dos naturalezas convivían en la persona del Señor. Por supuesto, Él murió como hombre, no murió como Dios. Como Dios no podía morir porque Él es eterno. Pero como hombre murió en nuestro lugar y cargó nuestros pecados. Entonces vemos su protagonismo, vemos su identificación, pero vemos también su sustitución, porque dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, nuestros, es decir, no los de él, como leímos recién, él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, es decir, que son los nuestros. Él fue un sustituto, murió en lugar de... Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por. Eso habla de sustitución, tomar el lugar. Y nos hace pensar nuevamente en el Cordero Pascual, al cual hacía mención Juan cuando anunció al Señor a sus discípulos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Nosotros a veces se nos hace también difícil entender lo que entendía un hebreo cuando escuchaba esto, porque para nosotros hablar de cordero más bien lo asociamos con una comida. Pero cuando un hebreo escuchaba el término cordero, lo asociaba al sacrificio. Y cuando se hablaba del pecado y la ceremonia de sacrificar el animal que era observado durante 4 días, y si no tenía defecto del día 10 al día 14, entonces era sacrificado, era muerto, y lo comían entero toda la familia y participaban porque estaban recordando justamente la gran salvación del Señor cuando fueron liberados de Egipto. De la misma forma para nosotros, Cristo es el Cordero de Dios que ha llevado nuestros pecados, ha muerto en nuestro lugar. Eso es algo realmente maravilloso y que Dios ha hecho un milagro, algo que lo asombró mucho a Martín Lutero. Estábamos recordando hace unos meses, hace menos de un mes, la Reforma Protestante. Y una de las cosas que él descubrió por revelación del Espíritu es que Dios nos hace justos a pesar de ser pecadores. Y él dice, justus and peccator. O sea, las dos cosas, somos justos y pecadores al mismo tiempo. Solamente Dios puede hacer una cosa así, que yo soy pecador y me declara justo. ¿Por qué? Porque justamente se me imputa la justicia de Cristo. Hay 3 tipos de imputación. La primera imputación que hay es la imputación del pecado de Adán a toda la descendencia de Adán. Se nos imputa el pecado, en él somos pecadores. Hay una segunda imputación, se le imputa a Cristo nuestros pecados, el cual no cometió pecado, dice allí en 1 Corintios capítulo 5, verso 21, el que no hizo pecado por nosotros lo hizo pecado. Esa es la imputación de nuestro pecado a Cristo. Y después está la imputación de Cristo a nosotros, por el cual nos hizo justicia de Dios en él. Es decir, Dios nos imputa la justicia de su Hijo, como escuchamos también en una oración, nos hace tan justos como si no hubiésemos pecado. Esto es algo realmente maravilloso, solamente Dios puede hacer una cosa así, que Dios cargue con un pecado que no es suyo, digamos, Cristo como hombre muere en nuestro lugar, pero al mismo tiempo se nos imputa su justicia, porque sería incompleto si no, porque si a Él se le imputa mi pecado y yo puedo seguir pecando, por decirlo de alguna forma, ¿qué garantía hay? No, Él me imputa su justicia. Entonces eso significa que yo podré estar en el cielo sin la posibilidad de que la transgresión y el pecado nuevamente sea parte de mi vida. Eso es algo maravilloso. Dios da una solución de pleno, por eso Hebreos dice, quitó de en medio el pecado. El pecado lo quitó de en medio. Cristo es el sacrificio por el pecado para limpiar el universo del pecado, para llevar a Satanás al lago de fuego con toda la rebelión de sus ángeles y para asegurar que en el cielo los ángeles leales a Dios y la iglesia que tal vez va a ocupar ese lugar vacío que dejaron los rebeldes en el cielo, van a experimentar la ausencia del pecado como una experiencia eterna en comunión con Dios y entre ellos. Eso realmente es una hermosa historia. Es el Evangelio. La gran noticia es esa, que la salvación es eterna, que disfrutar de la presencia del Señor va a ser algo realmente maravilloso y que todo lo de acá es pasajero y terminará. Gracias a Dios. Y la cuarta cosa tiene que ver con la muerte del Señor, ¿no? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El madero nos habla del sacrificio cruento de la cruz. Tremendo habrá sido ese momento para nuestro Señor y la muerte no fue por golpes, no fue por ahogamiento, sofocación, fue una muerte cruenta, hubo derramamiento de sangre. Y es la sangre de Cristo, la del Cordero de Dios, la que realmente nos quita nuestros pecados. Eso es algo maravilloso. Una vez leí el maravilloso diseño que hizo Dios cuando creó nuestros cuerpos y aún cómo diseñó inmunizar o ayudar a la curación de alguien enfermo. Y se dice que cuando una mamá le da de tomar el pecho a su hijo, si el hijito está enfermo,
cuando le está dando el pecho, está recibiendo, mientras él respira y la mira, porque esa es la condición, está recibiendo los virus, las bacterias que han producido una enfermedad en él. Automáticamente, la madre, que es la que le provee la leche, comienza un proceso interno donde va creando los anticuerpos y cuando le da la leche, ya le da el remedio que el chico necesita para curarse. Es algo maravilloso. Dios diseñó eso de esa forma. Y pensar que la cruz de Cristo, que es una experiencia tan terrible para el Señor, donde Él murió por nuestros pecados, es la salvación para nosotros. Es la vida eterna, es el perdón de los pecados, es el comenzar, es un antes y un después. Él murió en la cruz. Él murió en la cruz. En el Monte Calvario, Él murió en una cruz. Y esto es algo que tenemos que recordar. Cuando estemos en el cielo, muchas cosas lindas vamos a ver, pero una de las cosas que más nos va a llamar la atención van a ser ver al Cordero como inmolado, como aparece en Apocalipsis capítulo 5. ¿Y por qué como inmolado? Significa como sacrificado. ¿Y qué significa eso? Que justamente vamos a ver las marcas de la inmolación. Es decir, que Jesús no va a dejar de tener las marcas del Calvario. Y vamos a poder ver la señal del amor en sus manos, en sus pies, en sus sienes. Porque Él es el Cordero de Dios que fue inmolado y nos ha redimido para Dios de todo lenguaje, pueblo y nación. Así que el Señor es el Cordero de Dios digno de recibir la alabanza porque Él fue inmolado. Y una de las cosas que se va a reconocer en el cielo y se va a proclamar es que el Señor Jesús murió en la cruz. Esa va a ser la historia que siempre se va a recordar en el cielo, que es la causa de nuestra salvación. Por eso, en esta mañana, poder recordar estas 4 cosas sería muy lindo. Su protagonismo, Él mismo lo hizo. Su identificación, se hizo hombre como nosotros. Su sustitución, Él murió en nuestro lugar. Su sufrimiento, Él llegó al madero y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude en esta mañana, recordando estas preciosas verdades, poder adorar al Señor con toda nuestra gratitud. Amén.